Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a Ser Diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Y hoy vamos a hablar de un tema que sé que es bien espinoso, que causa quizá mucha incomodidad a algunos que lo escuchan o a muchos que lo escuchan, en el que seguramente se han sumido en una controversia de términos. Esto tiene que ver con la sanación intergeneracional. Yo sé que este término quizá causa bastante incomodidad para algunos predicadores católicos y no católicos, sacerdotes inclusive, pero quiero decirte con todo mi corazón que he tenido la oportunidad de hacer, digámoslo así, un estudio concienzudo, de escuchar algunas opiniones de algunos reconocidos sacerdotes, de otros. Incluso he tenido la oportunidad de ver o escuchar a cristianos no católicos hablar sobre ese tema. Y creo que he llegado a una conclusión que espero que sirva para muchos. Lo primero es que estoy seguro que aquí hay un problema de semántica, es decir, de la utilización de las palabras. Algunos, por ejemplo, utilizan la palabra maldiciones, otros utilizan la palabra de sanación intergeneracional, otros utilizan la palabra culpa, otros utilizan la palabra herencia. Y todas estas palabras pues las utilizan en diferentes contextos, lo cual nos lleva a tener algunas imprecisiones y sobre todo a hacer algunos juzgamientos o a satanizar algunos elementos precisamente de esto, de lo que llamamos sanación intergeneracional, que puede incluso también estar mal utilizado ese término de sanación intergeneracional. Vamos a partir pues por ahora de la utilización de los términos. Por ejemplo, la palabra espiritual realmente es una palabra que acuñó la Iglesia Católica desde los primeros siglos, en los que la Iglesia pues hablaba del Espíritu Santo. Y es que precisamente esa palabra espiritual viene de Espíritu Santo, no viene ni de nueva era, ni viene de ningún otro tipo de términos específicos. Luego se fue utilizando a lo largo de la historia y en los últimos 2 siglos la nueva era en algunas técnicas de meditación trascendental y de tal vez yoga y todo este tipo de cosas que utiliza la nueva era, pues se ha autodeterminado o autodenominado como una persona espiritual quien practica este tipo de técnicas o terapias o elementos, digámoslo así, de otras filosofías orientales. Pero realmente la palabra espiritual es una palabra católica. Cuando uno se dice que es espiritual es porque debe tener el Espíritu Santo, no por ninguna otra práctica de ninguna otra filosofía pagana. Pero se ha secuestrado esta palabra y por eso ya mucho se confunde, ya ni siquiera se puede utilizar el término espiritual, porque entonces la gente cree que ya uno es de la nueva era y no es así. Exactamente igual sucede con la palabra metafísica. La palabra metafísica, si nos vamos a sus orígenes o a su descomposición etimológica, va a hablar de más allá de lo físico. Eso es lo que significa la palabra metafísica y es muy utilizada en filosofía y en teología. Pero desafortunadamente, pues algunas personas de la nueva era malintencionadamente han utilizado esta palabra. En el caso de Connie Méndez con la metafísica, que es básicamente una, digamos, técnica o filosofía pagana que han utilizado para darle poder a ciertas personas, poder mental para la utilización del poder mental, y por eso se le llama metafísica, que desde luego esto no es de Dios, esta técnica, pero que se ha secuestrado esa palabra, ya que sabemos que en filosofía y en teología la utilizamos con mucha tranquilidad y como viene siendo realmente ese término. Entonces hasta aquí pues básicamente quería como dar una introducción de lo que significa precisamente la semántica en la utilización de las palabras y cómo podemos llegar precisamente a satanizar este tema de la sanación intergeneracional. Y quiero hacer una aclaración bien precisa. Cuando hablamos de herencias, de pecados, realmente nosotros no heredamos pecados, ni heredamos la culpa. Eso es absolutamente claro. Dice el libro de Ezequiel en el capítulo 18, el que peque, ese pagará por sus pecados. No tiene por qué pagar el padre, ni tiene por qué pagar el hijo por los pecados del padre. Eso es lógico, que una cosa es la culpa, pero otra cosa es la consecuencia. Y claro, cada pecado, cada circunstancia que hacemos en la vida tiene una consecuencia. El ser humano es una sola unidad.
cuerpo, alma y espíritu. O lo voy a colocar así, cuerpo, mente y espíritu. Pues si tiene esta sola unidad está desde que es engendrado el ser humano. No es que primero es engendrado y luego a los 6 meses entonces se le pone la mente y luego a los 3 años el espíritu. No, el ser humano es engendrado en una sola unción, en un solo momento, en un solo instante. Se engendra con sus 3 características o con sus 3 dimensiones. Ahora bien, si es así uno solo, el ser humano es uno solo desde siempre. De hecho, dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 7, dice: porque en cierto sentido, cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, o sea Abraham, ya llevaba en su cuerpo a sus descendientes que aún no habían nacido. Este texto bíblico nos invita a pensar que cualquiera de nosotros que nos metemos en un prostíbulo, en un bar, en cualquier circunstancia, nos estamos metiendo con nuestros descendientes que aún no han nacido en nosotros. Es decir, arrastramos nosotros una contaminación de cualquier índole. O bien, si yo soy una persona que establezco en mi vida acciones buenas, santas, a futuro, con plena seguridad voy a tener circunstancias buenas que están en mi herencia que aún no han nacido. Ese es uno de los elementos de los cuales estamos hablando, pero el otro de los elementos es que efectivamente la ciencia ha demostrado las enfermedades hereditarias físicamente. Estamos hablando que una persona dañó su organismo por la gula, por abusar del alcohol o por abusar de los azúcares o de las harinas, y luego de alguna manera pues tuvo diabetes. Esto quiere decir que en las siguientes generaciones, cuando engendren sus hijos, lo más posible es que también hereden este tipo de enfermedades. Si tú vas al médico por un problema cardíaco, lo primero que te preguntan es: ¿quién en tu casa tuvo problemas de corazón? Asimismo sucede con otro tipo de enfermedades, alergias y demás. Pues bien, uno diría, bueno, y si el bautismo lo limpia, lo sana todo, entonces ¿por qué este nació con esta herencia o con esta otra herencia de enfermedad física nacida de un pecado de abuso de cualquier índole? O una sangre que se desvió en antiguo a través de la sífilis o cualquier enfermedad de transmisión sexual, ahí se desvió el gen, se torció, se dañó. Por eso una persona, por ejemplo, que tiene o que ha tenido un problema de enfermedades de transmisión sexual, a pesar de que se encuentra actualmente sano, se le prohíbe donar sangre. ¿Por qué? Porque su sangre queda marcada. Y aquí hay otro elemento que también es importante para entender este proceso de la parte intergeneracional. De hecho, si tú lees el Génesis en el capítulo 4, cuando el Señor le reclama a Caín sobre la muerte de Abel, dice: la sangre de tu hermano está reclamando, grita la sangre de tu hermano. ¿Qué quiere decir? Pues que sencillamente ahí está contenida una realidad espiritual del ser humano. ¿Por qué? Pues obviamente porque antes los hebreos creían que en la sangre estaba la vida, efectivamente, pero no está tan descabellado ese pensamiento hasta nuestro punto actual. De hecho, tanto cuidado hay que tener con la sangre, porque en la sangre realmente se puede encontrar la vida o la muerte de una persona de acuerdo a cómo haya utilizado su cuerpo. Una persona, por ejemplo, que tiene una enfermedad de transmisión sexual, con muchísima frecuencia contagia a su esposa, a su esposo, a cualquier otra persona. Y esto es sencillamente por el contacto sexual, que hay un flujo de intercambio de moléculas de la sangre en esta actividad sexual que van a tener estas dos personas. Entonces, bien, ya tenemos el elemento físico, ya tenemos la herencia genética, ya tenemos la unidad del mismo ser humano. Ahora bien, si no existiera esto de la parte intergeneracional, yo te hago la siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué nosotros, la iglesia militante que somos nosotros, debemos orar por nuestros difuntos? Esto es muy importante. Si nosotros oramos por nuestros difuntos para el perdón de sus pecados, es porque todavía están vigentes esos pecados. Si no, entonces ¿para qué se ora por los difuntos pidiéndole al Señor que asciendan en el purgatorio? Pues claro que lo podemos hacer. Ya sabemos que esto está en el libro de los Macabeos,
en el capítulo 12, me parece que es a partir del verso 46, cuando Judas Macabeo ora por los soldados que murieron con amuletos consagrados a ídolos, y por eso dice que elevaron oraciones a Dios para que fueran perdonados sus pecados. Y hay otra gran cantidad de cosas sobre la teología del purgatorio. Pero bien, en este sentido vamos a decir que si no existiera este tema de las oraciones intergeneracionales, entonces ¿para qué nosotros oramos por nuestros muertos anteriores? Bien, de otra parte vamos a decir, le escuché a cierto predicador decir que esto es una abominación, hablar de tema intergeneracional. Pero yo le hago la siguiente pregunta a la persona: ¿es cierto que el bautismo exorciza del pecado original y de los pecados que haya cometido el bebé? Pero a ciencia cierta, ¿qué persona está libre de pecado desde que nace? Si de hecho hay otro predicador que cuenta su testimonio que desde los 3 años, cuando tuvo una experiencia mística, se vio pecando. Otro predicador de gran talla internacional, pues dice que en alguna oportunidad que hizo un evento con jóvenes, cuando volteó a mirar a los jóvenes que estaban por debajo de los 15 o los 17 años, dice que cada uno de ellos estaba con una cantidad de demonios, le muestra una mística. Entonces, al fin, que si nos acompañan demonios o no nos acompañan demonios, o solo con el bautismo se quitó, ya no volvimos a pecar. No, nuestra sangre viene con una herencia real de nuestros padres. Hay un tema que se llama la epigenética. Yo te invito a que lo revises con mucha claridad. Este tema de la epigenética es el que estudia ciertos comportamientos heredados. Y quiero aclarar profundamente que no se trata de heredar la culpa de los pecados de los padres. Cada quien tiene un libre albedrío, y esto lo puedes encontrar perfectamente en Deuteronomio 30, del 14 al 19, donde dice: he aquí que coloco delante de ti el camino del bien por un lado y el camino del mal por otro lado. Así que hay muchísimas cosas que aclarar sobre este tema intergeneracional o de sanación intergeneracional. Yo podría decir sanación y liberación intergeneracional. Otro sacerdote bastante, experimentado y con un peso muy importante dentro del catolicismo, dice que uno no le puede hablar a las cadenas. Pues claro que yo no le estoy hablando a las cadenas, pero sí existen los demonios. Por supuesto que existen, son entes espirituales y son entes que no mueren. Un demonio no muere porque es espíritu puro, puede acompañar a generaciones tras generaciones y puede invitarlas a que le dejen entrar. Y claro, usted con su pecado puede decirle sí, o con su santidad puede decirle no. Pero un demonio no muere. Si el papá era brujo y era hechicero y metió a sus hijos en su brujería o en su hechicería, pues sus hijos lo aceptaron con su voluntad, y de ahí en adelante sigue acompañándolos ese demonio de hechicería o de superstición o de lo que sea. Por supuesto que hay herencias de aprendizaje, hay herencias físicas, hay herencias que vienen en la sangre, pero también hay herencias espirituales. Vuelvo a repetir, uno no hereda la culpa. Si mi papá pecó y mató a otra persona, no quiere decir que yo me voy a convertir en un asesino. Si yo acepto a Cristo, pues sencillamente y me bautizo y además me confieso, pues sencillamente yo no tengo por qué volverme tampoco un asesino. Esto es una mezcla de una gran cantidad de circunstancias, pero por supuesto que se necesita aclarar una a una. Por último, para no alargarte mucho este video, quiero decirte que hay un texto bíblico en Lucas en el capítulo 11, verso 24 al 26, que dice que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso. Al no encontrarlo, dice: regresaré a mi casa de donde salí. Y fíjate que lo reclama como su casa. Va y regresa a la casa y la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros 7 espíritus que todos se meten a vivir en aquel hombre, dice el texto bíblico, que al final queda peor que al principio. Cuando un espíritu inmundo sale de una persona, después la quiere reclamar como su casa porque habitó allí por mucho tiempo, y por eso es que es necesario hacer batalla espiritual. Yo no estoy hablando ni de hablarle a las cadenas, ni estoy hablando de que nosotros heredamos la culpa, pero sí estoy hablando de una herencia intergeneracional. Y si no, explícamelo. ¿Por qué hay herencias genéticas en la salud? ¿Y por qué en materia de epigenética hay un estudio muy completo sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial, lo que vivieron los hijos de los que pertenecieron a la Segunda Guerra Mundial y lo que vivieron los nietos, en un estudio absolutamente completo sobre este tema, vuelvo a repetir, de la epigenética?
Así es de que yo lo que creo es que aquí hay una confusión de términos, aquí hay un mal uso o una mala interpretación de las intenciones de ciertas personas que realmente queremos santamente ayudar a que muchas personas encuentren el camino de la sanación. Pero ni nos estamos metiendo a hablar de herejías, ni mucho menos, ni tampoco nos estamos metiendo para buscar una intención torcida, a ver cómo entonces torcemos las cosas. No, en la Iglesia Católica somos católicos. No hay ningún documento hasta el momento de la Iglesia Católica que hable que no existe una herencia genética o una herencia espiritual. Tiene que existir, aunque haya, por supuesto, una consecuencia y no se herede la culpa. Quiero que esto lo tengas muy claro. Por si acaso, hay una explicación un poquito más amplia en mi libro Sí es posible sanar, que hablo de sanación interior, sanación intergeneracional y reeducación de hábitos. Pero cuando digo sanación intergeneracional, vuelvo a aclarar más o menos lo mismo que he estado hablando en este video. Si quieres obtener mayor información, quiero que te suscribas a mi canal de YouTube y allí vas a encontrar temas que pueden servir para tu edificación personal. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.